La hemorragia intracerebral, dentro del componente de la enfermedad cerebrovascular, va a constituir, como dijo el doctor Bruno anteriormente, un 15 o un 20% de este rango de enfermedades. Un 40 o un 50% de estos pacientes van a fallecer dentro del primer mes, y en aquellos pacientes, que generalmente suelen ser el 40%, que suelen tener una hemorragia intraventricular asociada, pues van a cursar con una mortalidad dentro de un 50 a un 80% al mes. No hay hasta la fecha ningún estudio desde el punto de vista con la suficiente relevancia clínica que avale o que justifique una intervención quirúrgica desde el punto de vista de estos estudios. El único factor que hoy en día se ha visto que modifica la supervivencia y la mejoría desde el punto de vista funcional de estos pacientes es el control de la hipertensión, ¿ok? El control de la tensión arterial. Incluso se han llevado a cabo varios estudios donde se comparaban más o menos rangos necesarios para mantener y prevenir de que una vez se produzca la hemorragia, esta no aumente. El rango de mantener una presión entre 110 a 140 y un grupo estándar entre 140 y 180, ¿ok? Sin haber mostrado ninguna variación, ¿ok? Importante que la presión esté por debajo de 180. El tratamiento quirúrgico prácticamente de esta patología se va a centrar en lo que es el abordaje del hematoma, drenaje del hematoma, y en aquellos casos donde hay una hemorragia intraventricular asociada, pues también al drenaje del mismo. Ya posteriormente veremos más o menos las técnicas que utilizamos para realizar dicho drenaje. Importante el control de la hipertensión intracraneal. Me voy a parar un poquito aquí desde el punto de vista fisiopatológico para más o menos orientar, para que posteriormente cuando abordemos las opciones quirúrgicas, pues puedan valorar más o menos por qué lo hacemos. Desde el punto de vista de fisiopatología, en la hemorragia intracerebral inicialmente lo que va a haber es una rotura de pequeñas arteriolas, las cuales inicialmente van a dar lugar a lo que es el hematoma en sí. Posteriormente esto va a dar lugar a varios cambios secundarios al efecto neurotóxico de la sangre a nivel del cerebro, ¿ok? Tanto a nivel intraventricular como a nivel intraparenquimatoso. Inicialmente, pues vamos a observar que hay varias vías de señalización que van a estar asociadas con dicha neurotoxicidad. Inicialmente, pues a nivel del sistema nervioso central, pues las células encargadas de remover, una vez se ha producido una hemorragia intracerebral, van a ser las células de microglia. Estas células de microglia inicialmente, pues intentando controlar y fagocitar dichos detritus y de la hemoglobina, pues van a dar lugar a que sustancias proinflamatorias pues, se acechen al hecho y perjudiquen más el proceso. Inicialmente vamos a ver que va a haber producción de radicales libres por diferentes citotoxinas, como es el caso de la interleuquina 6, la 2, el factor de necrosis tumoral y también la metaloproteinasa. Esta se asocia a que va a producir una lesión a nivel de la lámina endoteliar, lo que va a dar lugar a que las células alrededor del hematoma pues, reaccionen con una muerte programada posteriormente. Inicialmente lo que se produce una vez se produce el hematoma, como todos sabemos, es un efecto de masa de compresión importante a nivel de estructuras adyacentes, lo que va a dar lugar a que la parte del cerebro viable alrededor va a mostrar cambios isquémicos progresivos. Posteriormente estas sustancias van a favorecer la génesis de lo que es el edema que posteriormente vemos en estos pacientes, secundario a una perpetuación de este proceso, ¿ok? Con respecto a los procesos asociados, ya el doctor los mencionó anteriormente, pues en el caso de la hipertensión arterial, pues es la que va a estar involucrada un 60 o un 70% en aquel tipo de hemorragias intracerebrales espontáneas o idiopáticas, como se mencionó anteriormente. Suelen estar asociadas pues, a alteraciones de hipolialinización a nivel de las arteriolas cerebrales y muchas veces asociadas a lo que son los aneurismas de Charcot-Bouchard. Con respecto a la angiopatía amiloide,
Esta suele estar asociada en un 10 o un 20% de estos pacientes. Lo solemos observar sobre todo en pacientes mayores, por encima de 60 o 70 años. En estos pacientes no está de más, pues aunque la gran parte de estos pacientes pues lo podemos caracterizar simplemente por la localización de la hemorragia. Vamos a observar que la hemorragia hipertensiva es una hemorragia que va a ser típica de ganglios basales, de tálamo, de tronco y muchas veces de cerebelo también. ¿Okay? Otras causas que se suelen asociar a hemorragia cerebral suele ser la trombosis de senos venosos cerebrales, igual las vasculitis, sobre todo en pacientes jóvenes, las coagulopatías y sobre todo en mujeres, pues vamos a observar que pacientes características suele ser una paciente, para sospechar una causa secundaria, una paciente por debajo de 60 años que no tenga ningún antecedente de hipertensión, ni esté tomando ningún anticoagulante ni antiagregante. Las coagulopatías, pues hoy en día cada vez más se utilizan los anticoagulantes, igual que los antiagregantes, al igual que la población, tenemos cada día más una población cada vez más envejeciente. Con respecto a los estudios o pruebas diagnósticas que solemos utilizar, pues la prueba inicialmente, dependiendo de la caracterización del paciente, más o menos por qué lado nos tiremos, si efectivamente sospechamos de que sea una hemorragia secundaria, una hipertensión, pues el estudio inicial que vamos a hacer a estos pacientes suele ser una tomografía computarizada y hoy en día se suele estar agregando lo que es un angioTAC también. El angioTAC, además de que nos aporta información sobre posibles causas secundarias, alguna malformación, importante antes de hacer una planificación quirúrgica. También es importante hoy en día porque tenemos aquí este signo, que posteriormente vamos a hablar de él. Es un signo donde va a haber una extravasación del medio de contraste dentro del hematoma. Esto generalmente vamos a observar que los hematomas van a tener un tercio, un 30 o un 40% de probabilidad de aumentar en las primeras 24 horas. Esto es importante para la toma de decisiones con respecto a estos pacientes. Hay estudios donde se ha demostrado que por intermedio de este signo a nivel de la tomografía podemos disminuir consecuentemente lo que es la mortalidad de estos pacientes a los 3 meses. Vemos que la mortalidad en aquellos pacientes donde dicho signo estaba presente se produce en un 43%, en diferencia en aquellos donde no tienen dicho signo, que suele ser un 19%. Otras pruebas que solemos utilizar, como es la venografía, lo solemos utilizar en pacientes que sospechemos donde haya alguna trombosis cerebral. Igual la resonancia magnética cerebral la utilizamos con contraste, con y sin contraste, para descartar otros procesos como tumores, algunas malformaciones, igual en pacientes con secuencia de venografía, en aquellos pacientes que sospechemos también que haya alguna trombosis de seno. La angiografía cerebral en aquellos pacientes donde sospechemos que haya alguna probabilidad de que haya alguna malformación, algún aneurisma, pues también está indicada. Ya el doctor Martínez mencionó anteriormente algunas escalas pronósticas que solemos utilizar inicialmente para valorar el paciente como en sí, que es una especie de triaje, y para abordar qué probabilidad tiene ese paciente de recuperación funcional y de mortalidad. Hay el score, como es el de Heinfield, el cual va a definir lo que es la mortalidad que se produce en los primeros 30 días. Este va a valorar 5 variables, que ya la veremos ahora. La escala de Glasgow, que ya todos la conocemos. La escala de Fung es una escala que valora la recuperación funcional de estos pacientes a los 90 días. También va a estar sujeta a 5 variables, que la veremos ahora. La escala modificada también la solemos utilizar como tanto en estudios como para valorar la recuperación funcional de estos pacientes a posteriori. Igual la escala de Glasgow, de resultados de Glasgow extendida. La de Heinfield, estos son las 5 variables que va a valorar, ya el doctor lo mencionó previamente. En base a esto, pues vamos a ver aquí que dependiendo del puntaje, la suma de estas 5 variables, pues vamos a tener un puntaje y en base a ese puntaje, pues vamos a determinar la probabilidad de muerte de estos pacientes al mes. Aquí tenemos los %. Esa fue una escala que se diseñó en el 2001
Esta escala tiene mucho criticismo porque en 20 años, pues todos sabemos el gran cambio que ha dado la neurocirugía y en el ámbito de la neurociencia hoy en día. Entonces, no se suele tomar mucho en cuenta hoy en día, pero aún la utilizamos en vista más o menos para cuando abordamos tanto a los familiares del paciente para tener más o menos un rango aproximado de la mortalidad que pueda tener el paciente que estemos manejando. Llama la atención, doctor, que de 4 a 6 puntos la mortalidad es de un 100%. Sí. 4 en adelante. Sí, sí, hay también un rango muy extenso aquí de discrepancia entre uno y otro, del 26 a 72, que también... esta escala de Fung, pues igual valora 5 parámetros parecidos a la anterior. En esto, la suma de esto va a dar el grado de recuperación funcional de estos pacientes a los 90 días, o sea, a los 3 meses, ¿ok? Dependiendo del puntaje que tenga. Entonces, esta escala la utilizamos más para valorar la recuperación funcional del paciente a posteriores y también es una de las escalas que más utilizan los estudios para valorar la recuperación funcional de estos pacientes, ¿ok? Esta es más o menos parecida a la escala de Glasgow Cone Score. Valora los mismos parámetros en el paciente que queda en estado vegetativo, en aquellos pacientes con alguna discapacidad y eso. Con respecto a la expansión del hematoma, ya lo había mencionado anteriormente, estos dos signos, como muchas veces no hay posibilidad de realizar una angiotac o hacerlo con medio contrastado, pues ha surgido este otro signo, que hay varios estudios donde ya lo mencionan, que es el signo de la isla, que ya lo veremos ahora, ¿ok? Vamos a observar, como dije anteriormente, que un tercio de estos pacientes tienen probabilidad de que el hematoma aumente en las primeras 24 horas. Inclusive es una de las principales causas de deterioro del paciente en las primeras 24 horas. Desde el punto de vista del laboratorio, existe lo que es la PCR y el magnesio, donde hay estudios que avalan la probabilidad de que el hematoma pueda aumentar. Una PCR por encima de 10 nanogramos evidencia que haya un mayor riesgo de resangrado. Un magnesio por debajo de 2 también está asociado a que haya una mayor probabilidad de que haya una expansión del hematoma. Y desde el punto de vista radiológico, el signo de spot sign y el de Islay sign. El signo de spot sign, como lo podemos apreciar aquí, vemos el TAC inicial sin contraste, vemos una vez lo hacemos con medio contrastado, es este puntito que vemos aquí, o sea, que prácticamente es el signo, ¿ok? Aquí lo vemos igual, ok, gracias. Para marcar todo. Okay. Entonces, vemos aquí el TAC inicial, el hematoma, el tamaño, vemos aquí este puntico aquí donde lo vemos, ¿ok? En el TAC contrastado, posteriormente lo vemos aquí igual, y el aumento que ha tenido el hematoma posteriormente, ¿ok? El signo de la isla, como podemos apreciar aquí en el TAC de arriba, aquí vemos el tamaño del hematoma inicialmente, y vemos estas pequeñas sangraditos alrededor de lo que es el hematoma, por eso se le llama signo de la isla, alrededor. ¿Okay? Vemos el tamaño inicialmente que tenía el hematoma y vemos el tamaño que ha aumentado considerablemente. ¿Okay? Igual vemos aquí debajo el signo de la isla igual y el tamaño consecuente que ha tenido con una expansión importante. ¿Okay? De mercaderes. Importante el cálculo del volumen del hematoma. Para calcular lo que es el tamaño del hematoma, pues solemos utilizar esta fórmula, ¿ok? El diámetro anteroposterior sería el A, el diámetro transverso más ancho sería la B, y la C, dependiendo de los cortes que tenga el TAC, pues vamos contando de arriba hacia abajo y vamos a multiplicarlo y dividirlo entre 2, ¿ok? Eso nos va a dar el tamaño aproximado importante para la toma de decisiones y sobre todo para toma de decisiones quirúrgicas, ¿ok? Si está por debajo de 30 mililitros, de 30 a 60 o por encima de 60, ¿ok? Con respecto al abordaje quirúrgico,
Con respecto al abordaje quirúrgico, la reducción quirúrgica del hematoma es teóricamente plausible y desde el punto de vista neuroquirúrgico tampoco muy demandante, con las ventajas de que corrige el desplazamiento y el efecto masa del hematoma a nivel cerebral, disminuye la presión intracraneal y sobre todo, por lo que inicialmente hablé un poquito de la fisiopatología, mitiga lo que es la cascada secundaria al efecto neurotóxico de la sangre, sobre todo del EN. ¿Okay? Importante, una vez se quita el hematoma, pues mitigamos con eso, importantemente, pues la cascada posterior que se suele producir en esto, ¿ok? Y que también suele ir asociado al edema que posteriormente desarrollan estos pacientes. Como dije anteriormente, hace una década, solo 1 de cada 10 pacientes eran abordados desde el punto de vista quirúrgico. Nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas actualmente de un abordaje de una hemorragia intracerebral? ¿Son operables las hemorragias profundas? Anteriormente todos sabemos que hemorragias de ganglios basales y talámicas era paciente sentenciado, ¿ok? Muchos colegas, incluso mucha discrepancia en el ámbito neuroquirúrgico, de que estos pacientes una vez llegaban a un servicio, pues era un paciente que desde que llegaba era un paciente que no se operaba, ¿ok? Eso ha cambiado hoy en día. La edad solía ser un factor limitante, hoy en día la edad no es un factor limitante, cada vez tenemos una población envejeciente más grande, con una muy buena calidad de vida, con muy poca comorbilidad, entonces esto ya no hay que tomarlo mucho en cuenta. El tiempo de la cirugía también es importante. Hoy en día, generalmente estos son pacientes que según los diversos estudios que hemos realizado, el tiempo más aconsejable para operar a estos pacientes, en dado caso de que sean quirúrgicos, suele ser de las 6 horas a las 72 horas. Preferiblemente entre las primeras 24 horas de haber iniciado, para evitar la cascada que se suele producir por degradación de los eritrocitos y el efecto neurotóxico del grupo EN, ¿okay? Que suele comenzar a las 24 horas de haberse producido el evento. ¿Okay? Por eso es tan importante la toma de decisiones de estos pacientes y de operarlo lo más rápido posible. ¿Okay? Porque evitamos, una vez, tanto las lesiones primarias como las secundarias. Las primarias secundarias a la compresión y el efecto masa del hematoma y a las secundarias de las cascadas de los factores proinflamatorios. ¿Okay? Entonces, selección de estos pacientes. Según los diversos estudios, las hemorragias supratentoriales, refiriéndonos tanto a las lobares como a las profundas de ganglios basales y talámicas, pues las indicaciones que solemos tomar en estos pacientes son un deterioro brusco de estos pacientes. O sea, un Glasgow, una disminución considerable, 2 o 3 puntos de un Glasgow, un paciente que haya llegado a un Glasgow de 13, 14 o 15, una caída de 2 o 3 puntos por debajo de este nivel, pues es una indicación quirúrgica. Volumen del hematoma. Generalmente los hematomas por debajo de 30 mililitros pues se suelen manejar conservadoramente. Hematomas por encima de 30 mililitros, pues la gran mayoría suelen debutar con deterioro progresivo y como todos sabemos que en las 24 horas lo más normal que un 30% de estos pacientes aumentan los hematomas, lo más indicado pues es tomarlo esto muy en cuenta. El efecto masa y el desplazamiento de la línea media, eso es importante. ¿Okay? Y en la toma de decisiones. En las hemorragias infratentoriales, más o menos el grado de evidencia que tenemos hoy en día con el abordaje de los hematomas a nivel de fosa posterior suele ser mucho más fidedigno, suele haber un poquito más de concordancia tanto en el ámbito de neurocirugía, está mucho más claro, paciente con un deterioro importante con efecto masa y sobre todo hematomas por encima de 3 centímetros o 2 centímetros en algunas publicaciones, pues tienen una indicación quirúrgica. Vemos que el nivel de evidencia suele ser un nivel de evidencia A, ¿ok? Posteriormente veremos los niveles de evidencia, pero para que sepan que actualmente pues, las hemorragias de fosa posterior suelen ser las que tengan mayor evidencia científica con respecto al abordaje quirúrgico o a la toma de decisión. Estos son varios estudios que se han realizado para valorar los pacientes desde el punto de vista del manejo médico y del manejo quirúrgico. La mayor parte de todos estos estudios, pues no ha habido una gran significancia desde el punto de vista científico que avale o que dé una superioridad significativa de la cirugía sobre el manejo médico. Ya lo veremos por qué.
Ese es un estudio más o menos son estudios randomizados. Este es un estudio que comenzó en el 93-95 y terminó en el 2003. La publicación salió en el 2005. Y por lo que la mayoría ha habido mucho desacuerdo a nivel tanto neuroquirúrgico como del punto de vista en neurología. Fue un estudio prospectivo donde el multicéntrico de aproximadamente 80 centros en 27 países. Se tomaron 1.033 pacientes, lo dividieron 503 a manejo médico y a manejo quirúrgico y 530 a manejo quirúrgico, y determinaron para ver si la efectividad de la cirugía precoz mejoraba a posteriori la recuperación funcional de estos pacientes. Como podemos apreciar aquí, más o menos vemos que la diferencia entre uno y otro grupo es muy bajita. Solo un 26% de esos pacientes alcanzaron una buena recuperación funcional a los 3 meses. En el grupo médico, un 24%. Entonces, ya ven que el rango intermedio entre ambas modalidades terapéuticas, la quirúrgica y el manejo médico, suele ser muy estrecha y no alcanzó una significación estadística. Desde ahí en adelante, pues se ha tomado que la cirugía pues aporta muy poco. Posteriormente, este estudio también tiene mucho criticismo porque eso es un estudio donde poder extrapolar los datos que se hicieron en este estudio a algunos tipos de pacientes pues no se ajusta. Y sí que estos estudios, pues a posteriori, haciendo sus estudios a partir de este estudio, pues se ha demostrado que la mortalidad a posteriori sí que disminuye con la cirugía. ¿Ok? Lo que no hemos mejorado es la recuperación funcional. ¿Okay? Desde el punto de vista funcional, de la escala de ranking modificada, no hemos mejorado mucho. En algunos estudios, en otros sí. También está el STITCH 2, que eso ya es la segunda contraparte de este estudio, que comenzó en el 2005 y terminó en el 2013, en la cual se valoraron solamente en aquellos hematomas lobares, por encima de 30 centímetros, y ver si había alguna discrepancia. Este estudio tampoco demostró alguna superioridad de la cirugía sobre el manejo médico. Como podemos apreciar aquí, el porciento de pacientes que alcanzaron una buena recuperación funcional en el grupo médico fue de un 38%, en contraparte con el grupo quirúrgico, un 41%. No alcanzó una significancia clínica importante porque el rango es muy estrecho. Entonces, la conclusión del estudio, pues tampoco hubo una significancia desde el punto de vista de relevancia importante. Disculpen, porque me volé. Este es otro estudio, el CRIER. Valoró los pacientes, en aquellos pacientes con hemorragia intraventricular, la aplicación de lo que es la Alteplase, que es un fibrinolítico. Se canula el ventrículo, ya sea con un drenaje ventricular externo, y posteriormente se aplica lo que es el Alteplase en rango de 1 miligramos cada 8 horas por 3 días. ¿Okay? Valoró más o menos la calidad de recuperación de estos pacientes a posteriori. Tampoco simplemente se valoraron dos tipos de grupo. Un grupo en el cual solamente se le administraba solución salina y otro grupo donde se le administraba el fibrinolítico. En el grupo de lo que es la solución salina, pues prácticamente pues la mortalidad fue de un 43%, en contraposición con el otro que fue de un 45%. Tampoco hubo mucha significancia desde el punto de vista quirúrgico que mejorara una modalidad sobre otra. Otro estudio que se utiliza más en ganglios, para ganglios de la base, fue este estudio. Este estudio pues valoró la canulación de estos hematomas a través de medios estereotásicos y posteriormente administrar lo que es también la Alteplase. ¿Okay? Posteriormente mencionaré la diferencia que hay entre desde el abordaje de la craniotomía clásica y el abordaje de estos mínimamente invasivos. Estos son otros estudios que se han llevado a cabo. Este fue un estudio llevado a cabo en China, donde se tomaron 55 pacientes y lo dividieron en dos grupos, un grupo de manejo médico a la mitad y otra mitad al manejo quirúrgico. Y en este caso sí que hubo una gran significancia en lo que es el respeto a la mortalidad.
de entre uno y otro. Vemos que la mortalidad entre uno fue de un 40 en el grupo quirúrgico y en el grupo médico, en el grupo médico la mortalidad fue de un 40% y en el otro solamente de un 17%. Otros estudios, como este, ya lo tendré un poquito cansado con los estudios, donde también hubo una mejoría en estudios, métodos quirúrgicos mínimamente invasivos. ¿Okay? Este fue otro, más o menos aquí vemos en el grupo quirúrgico la mortalidad, la mejoría funcional un 40.9% y en el conservativo un 63%. Desde el punto de vista de evidencia científica, vemos aquí más o menos en qué rango suelen estar situadas cada una de las medidas que solemos utilizar en neurocirugía. Ya lo veremos ahora qué hacemos, lo abordaré muy rápido. ¿Okay? En la hemorragia cerebral, pues el grado de evidencia de la cirugía suele ser una clase 2B y un nivel de evidencia A. El nivel de evidencia A ha demostrado, o sea, por intermedio de estudios de metaanálisis y de estudios bien hechos, randomizados, múltiples estudios, que la cirugía hoy en día pues, no aporta una mejoría con respecto a la mejoría funcional. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Con respecto al beneficio del drenaje temprano del hematoma, es el mismo nivel de evidencia. Vemos aquí, como mencioné anteriormente, el grado de evidencia de las medidas de la canulación del ventrículo con la administración de fibrinolíticos. ¿Okay? Prácticamente el nivel de evidencia que manejamos es muy corto todavía, no es un nivel de evidencia A importante. Estos son los niveles de evidencia para una de las medidas, para que más o menos recordemos de en qué rango nos solemos situar. ¿Okay? El nivel de evidencia A y B, y el nivel B y C, que es donde están la mayoría de las partes de las medidas quirúrgicas que utilizamos hoy en día. ¿Okay? Solo en base o a un solo estudio randomizado o a otros estudios no randomizados, o opiniones de expertos o series de casos clínicos o realizados. Desde el punto de vista ya de abordajes quirúrgicos, pues lo que es la intervención en sí no tiene ninguna, suelen ser procedimientos sencillos, donde lo que sí que tiene que haber es una buena planificación quirúrgica. Hoy en día solemos valernos en la mayor parte de los casos en lo que es el uso del neuronavegador para minimizar, ya sea en aquellos casos donde vamos a hacer una craneotomía, minimizar el daño a la corteza que tenemos que lesionar para poder acceder a lo que es el hematoma. En nuestro país es un poquito en contraposición, tenemos que ir un poquito más con la anatomía normal y lo que hemos aprendido, ¿okay? Ya en otro sitio, pues lo que es el uso del neuronavegador, aquí esa posibilidad todavía muy pocos pacientes se la pueden dar, de dar 100.000 pesos para una intervención, porque la mayor parte de los seguros pues no lo cubren, ¿okay? Entonces, muchas veces tenemos que hacer una corticotomía un poquito más grande, buscar un poquito, dar unos cuantos pinchacitos hasta que encontremos el hematoma, con mayor riesgo de que, un poquito mayor de comorbilidad, lo que digamos. Estas son las técnicas que solemos utilizar, el drenaje ventricular, drenaje ventricular externo con y sin fibrinolíticos, ¿okay? En aquellos casos donde hay una hemorragia intraventricular asociada con hidrocefalia. La craneotomía con drenaje del hematoma, técnicas mínimamente invasivas, cuando me refiero a técnicas mínimamente invasivas, a técnicas de punción guiadas o por el uso del neuronavegador, o en aquellos casos donde sea una hemorragia intraventricular con el endoscopio. Muchas veces utilizamos, incluso en la craneotomía abierta o en otros procedimientos, el endoscopio también para meternos y observar en aquellos ángulos muertos donde no puedo, y terminar de evacuar el hematoma lo más completamente posible. La hemicraneotomía descompresiva, el nivel de evidencia pues es C, es un nivel C, pero sobre todo la solemos tomar en cuenta en aquellos pacientes donde hay una hemorragia masiva, como en el caso de pacientes con angiopatía amiloide, que suelen ser, que se extienden muy por una corteza, una parte de la corteza importante. Igual en aquellos pacientes con trombosis venosa de seno, también suele ser una indicación. La craneotomía occipital, como ya hablamos anteriormente, es una de las únicas medidas que tienen un grado de evidencia A desde el punto de vista quirúrgico, de que aportan mejoría desde el punto de vista funcional y de supervivencia posterior.
Drenaje ventricular externo es un procedimiento que lo solemos hacer. Hay muchos procedimientos de esto en países desarrollados, donde ya muchos pacientes de esto, pues el drenaje lo solemos colocar en la misma unidad de cuidado intensivo sin tener que movilizar el paciente. Hay muchos pacientes cuando la hemorragia es muy importante donde solemos utilizar fibrinolíticos. Los fibrinolíticos, la importancia es que ayudan a que ese coágulo se disuelva más rápidamente entre los próximos días. Inconveniente que hay que quemar al paciente. Hay que hacer una tomografía cada 24 horas. Igual lo veremos, lo mencionaré posteriormente, con las técnicas mínimamente invasivas de punción. También hay que hacerlo diariamente. Entonces, suele ser múltiples TAC lo que hay que realizar el paciente. Además de un control estricto, pues generalmente no nos solemos fiar mucho los neurocirujanos de quién nos va a administrar esta sustancia, ¿ok? Suele administrarse muy lentamente, en 1 minuto. Muchas veces puede haber riesgo de que insuflen aire y hacer neumoencéfalo y todo eso. Entonces, de hacerlo, ningún neurocirujano, excepto en aquellos hospitales donde haya algún residente o haya una guardia localizada, algún neurocirujano, es muy difícil de que se puedan hacer estas cosas. La craneotomía, pues hoy en día hemos cambiado mucho, no es la craneotomía que hacíamos anteriormente de 7, 8 o 10 centímetros para evacuar un hematoma. Hoy solemos hacer una incisión mucho más pequeñita, incluso y más en aquellos casos donde podamos tener un neuronavegador, que nos podamos situar específicamente donde está el hematoma. Suele ser de entre 2 y 4 centímetros, más o menos. ¿Okay? Porque la corticotomía que tenemos que realizar no es una corticotomía grande, es una corticotomía de 1 centímetro. Luego, con la inclusión de los separadores, pues podemos acceder y drenar perfectamente un hematoma. Diferencia entre los abordajes mínimamente invasivos y lo que es la craneotomía. Los abordajes mínimamente invasivos, vamos a observar que con las técnicas mínimamente invasivas de drenaje, muchas veces colocamos un drenaje ventricular externo y dejamos que eso drene por gravedad. Lo que sucede es que el porciento de que se suele drenar del hematoma suele ser muy bajo. ¿Okay? La mayoría de los estudios están que se drena un 50, un 70, un 80% de los hematomas. Todos sabemos que en el caso de una craneotomía, pues el porciento que solemos drenar de un hematoma nunca está por debajo de 90, muy raro. ¿Okay? La mayor parte de los casos podemos drenar el hematoma prácticamente completamente. Además de que no tenemos que estar haciendo una tomografía cada 24, excepto solamente una a las 24 horas y posteriormente pues a la semana o dependiendo del grado, cómo vaya evolucionando el paciente. Esto es la técnica con el endoscopio. Existe ese sistema, el que se está utilizando desde el 2015 a nivel de Estados Unidos. Es igual que si fuese con un endoscopio, donde vamos a tener un sistema de succión y de vibración que va a permitir el drenaje de estos hematomas. Vamos a ver aquí, a ver si se puede poner el videito. Vamos a apreciar que inicialmente vamos a utilizar una pequeña guía que va a ser guiado por neuronavegación para caer justo en el centro del hematoma. ¿Okay? Y posteriormente eso lo que va a hacer es un lavado interno con microfragmentación del hematoma y posteriormente también va a tener incluido lo que es un endoscopio, que es lo que va a permitir pues, determinar si efectivamente hemos drenado el hematoma. Ahí podemos observar la guía con los puntitos para la neuronavegación. Se suele hacer con un mini trépano. Esta es la guía que solemos utilizar para no ser tan traumático a nivel del cerebro por la entrada y salida. ¿Qué diámetro tiene? Esto tiene un diámetro de 13 milímetros. 13 milímetros. 13 milímetros. 1.3 centímetros. ¿No es chiquito? Lo que sucede es que para entrar los otros... El endoscopio prácticamente son unos 3 o 4 milímetros más o menos. Pero comparado con otras medidas, lo que tenemos que hacer. ¿No queda desfrocalizado el paciente? No. Incluso, ya mencionaré. Con respecto a lo que menciona el doctor, pues el riesgo generalmente en estos pacientes de que quede frontalizado es muy bajo. Incluso el riesgo de sangrado en el trayecto, esto lo utilizamos prácticamente cada vez que vamos a poner un drenaje ventricular. Por ciento, generalmente el riesgo de sangrado por debajo de un 3% y de convulsiones también por debajo de un 5%. No pasa nada porque lo ponemos muy anteriormente, por delante de la sutura coronal. Prácticamente ahí lo que vamos a tener es gyrus medio, o sea, si está por delante del área motora suplementaria o gyrus precentral, pues no hay ningún problema.
Con respecto a la craniopatía occipital, ya hemos hablado de esto, más o menos que es la que más tiene evidencia desde el punto de vista quirúrgico de los pacientes que vamos a operar. Voy a mostrar a unos cuantos casos abordados mediante craniotomía. Aquí tenemos un paciente. El primer paciente es un paciente masculino de 45 años de edad con antecedentes de hipertensión mal controlada, que inicia con una clínica de cefalea, náuseas, debilidad en mi cuerpo izquierdo. A las 24 horas de haber estado ingresado en unidad de cuidado intensivo, pues debuta con una disminución del nivel de conciencia con un Glasgow de 9/15, pupilas anisocóricas. Se optó por un tratamiento quirúrgico. Es este hematoma que vemos aquí, como todos podemos apreciar, es un hematoma de ganglios basales. Ahí también podemos apreciar, le hicimos una craniotomía con mínimo abordaje, prácticamente pues un drenaje aproximadamente un 95%. Solamente quedó este puntico de aquí delante. El paciente, pues a las 24 horas, el paciente pudo ser estubado perfectamente, con la limitación de que el paciente ya venía con una hemiplegia previa, o sea, la hemiplegia la iba a tener sí o sí. Este paciente, pues el grado de recuperación funcional, vemos las diferentes escalas, las escalas de FUN, que el grado de recuperación funcional que pronosticaba con una numeración de 8 era de un 21 a un 60% a los 90 días, o de independencia funcional. La escala de ranking modificada, un 3, o sea, una buena mejoría o una buena recuperación funcional. El GOS de 5, también igual. Y el Heinfield, que sería de un 26%. ¿Ok? Este es otro paciente. Paciente 2 es un paciente masculino de 67 años de edad, con antecedentes de HTA en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esquizofrenia en tratamiento, un paciente que tiene una buena calidad de vida. Inicia con una clínica de cefalea, vómitos, debilidad en mi cuerpo izquierdo, con pérdida brusca del nivel de conciencia. A su llegada de urgencia es un paciente que nos llega con un Glasgow de 7/15, es un paciente que se intuba, se ingresa a la unidad de cuidado intensivo, se habla con los familiares, se explica más o menos el grado de conmovilidad previa del paciente. Se decidió y se optó por favorecer los familiares el tratamiento quirúrgico, más o menos a un pesar de los riesgos y más o menos de la edad del paciente y la conmovilidad previa. Ahí vemos los factores pronósticos, que lo calculamos. Este era el hematoma previamente, esa es la tomografía postquirúrgica, prácticamente un drenaje completo del hematoma. Era una hemorragia temporoparietal izquierda. ¿Okay? Este paciente pues prácticamente nos quedó con muy pocas secuelas. El paciente anda caminando y todo eso. ¿Okay? Este es otro paciente, pues que lo seguimos conjuntamente la doctora Vargas. Este es un paciente masculino, es el mismo. No cambió. Es este paciente. Es un paciente de 66 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial crónica, una hepatopatía crónica, una insuficiencia renal crónica, que inicia con una clínica de cefalea, vómitos, debilidad en mi cuerpo izquierdo, deterioro de nivel de conciencia a su llegada a urgencia, Glasgow 5/15, pupilas anisocóricas. Este paciente dimos mucha vuelta entre la toma de decisiones, incluso yo inicialmente opté por no operarlo. Pero los pacientes y sobre todo los familiares, pese a que se le dé muy poquita posibilidad, pues los familiares, pues siempre, aunque sea muy corto lo que se le pueda ofrecer, pues suelen estar de acuerdo, excepto en aquellos pacientes donde hayan dejado, en muchos países desarrollados, pues ya hay muchos pacientes que dejan notas de que si pasa cualquier cosa así, pues que no se le haga nada, ¿ok? Pero lo que más en nuestro medio, por muy poca la posibilidad que le demos de salida, aunque sea de un 5%, pues los familiares optan siempre por el tratamiento quirúrgico, pese a que no somos favorecedores de operar pacientes con estas características. Este paciente, pues miren la hemorragia que tenía aquí, prácticamente lo operamos, prácticamente lo drenamos todo el hematoma. Había una hemorragia intraventricular, como no había una hidrocefalia muy asociada y era de un solo lado, pues no optamos por ponerle drenaje ventricular. Este es el TAC a las 24 horas del postquirúrgico. Este es el pronóstico del paciente. El paciente desgraciadamente falleció a los 10 o 12 días de la intervención quirúrgica. ¿Okay? Más o menos vemos que la escala más o menos someramente se acercan al pronóstico del paciente. Vemos que el FUN le daba un 0% de independencia funcional
a los 90 días. También las escalas, las horas del Heinfield, un 72% de mortalidad a los 30 días, ¿ok? Se confirmó. Ya más o menos para terminar, pues más o menos hemos visto aquí el grado de evidencia científica que tenemos hoy en día para manejar estos pacientes. Que sepan los compañeros neurólogos, más o menos, que el abordaje que hoy en día le practicamos a estos pacientes, como podrán apreciar, las complicaciones que suelen asociar a estos pacientes suelen ser muy bajas con una intervención quirúrgica. Hay muchos pacientes bien seleccionados, sobre todo aquellos pacientes con un deterioro brusco del nivel de conciencia, con un efecto de masa más o menos claro, no importa la localización, si es una localización profunda o superficial cortical, es un paciente que se puede favorecer de una intervención quirúrgica. Ya hemos visto las alteraciones fisiopatológicas que producen por intermedio del hematoma, ¿okay? Eso lo podemos mejorar por intermedio de una intervención quirúrgica, ¿okay? Podemos manejar esa cascada inflamatoria que se suele producir. Entonces, yo creo que pacientes muy seleccionados, la cirugía aporta mejoría, incluso en muchos estudios ya lo han determinado, en mejoría de la mortalidad. Salvamos muchos pacientes, desgraciadamente no con el grado de funcionalidad que queramos recuperar, pero aportamos. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, o quieran aportar algo a lo que ya se ha dicho, pues es el momento y estoy en la entera disposición de si surge alguna duda, pues poder subsanarla. Bueno, vamos a un momento para preguntas, dudas, interrogantes. Deben haber muchas. Don Fabio. Nos gustaría que usted nos ilustre a nosotros los imberbes, que las siglas estas, las palabras, qué es lo que es ecogradiente, qué es un T2 con ecogradiente y cómo es que eso da. Sí, el ecogradiente es una técnica, es una de las secuencias que se pueden hacer en cualquier equipo de resonancia. Ella lo que nos permite es una secuencia T2 especial, con algunas modificaciones electrónicas, nos permite ver productos sanguíneos, es decir, de hemosiderina fundamentalmente, y se van a ver, que me extraña la exposición del doctor Iván Mercader, de que hablaba de puntos hiperintensos. No son hiperintensos, son negros, son punticos negros lo que se ven. Ok. Sí. Bueno, tal como yo los veo, cuando los veo, son puntos negros. Eso se puede ver también no solamente en microhemorragia por infarto, por isquemia, sino que pueden verse claramente en las microhemorragias que se producen en las diffuse axonal injuries, en la rotura de axones por desaceleración del parénquima cerebral. Eso se puede ver hasta en niños que son maltratados o no maltratados. Usted agarra a un niño y le dice, lo sacude para llamarle la atención por algo que ustedes consideran que está mal hecho, y eso es más malo que darle una galleta. Porque cuando ustedes la hacen así, le están moviendo el cerebro de adelante hacia atrás y están rompiendo los axones. Y se producen microhemorragias que se pueden ver muy bien en esos gradientes que mencionó el doctor Iván Mercader. Quiero hablarle de algo que no se mencionó y es una experiencia personal con hemorragias cerebrales. En el año 2014, un amigo local, médico, que ustedes todos conocieron, muy famoso, él andaba siempre muy interesado en vitaminas, medicamentos, sustancias que no necesitaban receta, que ustedes la compraban en la farmacia libremente. Y él estaba muy interesado en potenciales
de pensamiento, de inteligencia, de memoria. Y me recomendó que tomara un producto maravilloso que me iba a poner la memoria como un elefante, como la tenía él. Ese producto se llama Ginkgo biloba. ¿Ustedes lo conocen? Ginkgo biloba es usado ahora actualmente por 30 millones de pacientes en Estados Unidos. No pacientes, sino la población de 30 millones consume Ginkgo biloba. Bueno, al cabo de algunos meses de yo tomar el producto, yo lo tomaba moderadamente, de vez en cuando. Eso viene como en un potecito con un dosímetro, con un goterito. Yo me tomaba una pequeña porción. Y al cabo de 2 o 3 meses, un día voy al baño, al toilet diario, y veo que había mucha sangre roja. Dije, ay, mamacita, un recto sigmoide. Creí que tenía un cáncer en el recto, pero era sangre viva, roja, mucha. Bueno, yo dije, me calmé, y al otro día cuando voy, lo mismo. Yo dije, no, déjame buscar un gastroenterólogo para que me haga una rectosigmoidoscopía, y entonces de ahí yo sigo. No sé, la rectosigmoidoscopía no enseñó nada, pero como el sangramiento siguió, yo decidí visitar, investigué con varios amigos médicos y me recomendaron un gastroenterólogo famoso del país. Yo lo visité, él me dice, lléname este cuestionario, la oficina estaba muy bien organizada y había una serie de preguntas, habían como 30 o 40 preguntas. Todas eran, usted toma aspirina, usted toma anticoagulante, toma warfarin, toma esto. Y había una que apareció que me llamó la atención. Usted toma Ginkgo biloba. Inmediatamente yo puse sí. Y cuando viene él y me hace la rectosigmoidoscopía, me hizo una gastroscopía, me dijo, no encontré nada, había un pequeño divertículo con un poco de sangre, pero si tú tomas Ginkgo biloba, eso sangra profundamente. Tú no sabes que el Ginkgo biloba es un antiagregante de plaquetas, igualito que el Plavix, es tan anticoagulante como el Plavix. Y hay gente que hay muchos médicos no lo conocen. ¿Ustedes lo conocían, que eso era anticoagulante? Bueno, cuando yo me examino, vengo de mi viaje de fuera y voy inmediatamente a llamar al médico amigo mío. Digo, Dios mío, déjame llamarlo, y estoy hablando con el técnico que trabajaba conmigo en ese tiempo, y le digo, llámame al doctor fulanito de tal. Dice el doctor, él está aquí arriba. Mire, yo le hice una tomografía esta mañana, venga para enseñársela. Estaba interno y cuando yo lo veo tenía un hematoma frontal como del tamaño de un limón. Digo, no, esto es el Ginkgo biloba. El pobre tuvo la mala suerte de que tenía un cáncer de próstata y se interpretó como que eso era una metástasis de cáncer de próstata. Y fue intervenido quirúrgicamente, y a los 3 días el limoncito ya era una toronja de ese tamaño y falleció. Yo no sé el análisis de la pieza histológica si demostró que efectivamente había un cáncer de próstata, pero para mí eso era un hematoma por anticoagulación del Ginkgo biloba. Se lo comunico a ustedes para que lo tengan presente en esos pacientes que hacen hemorragia, investigar por eso, porque eso no se pregunta usualmente. Muchas gracias. Es raro una metástasis cerebral de un cáncer de próstata. Yo pienso que, una pequeña reflexión, que no se puede evaluar de manera tan estricta si la cirugía es buena o es mala en la hemorragia intracerebral. Obviamente, cuando usted mezcla en el saco a muchos pacientes con mucha comorbilidad, como pacientes hepatópatas, pacientes nefrópatas, o pacientes tratados con anticoagulantes que le están dando doble antiagregación o tienen anticoagulado por una valvulopatía,
y esos pacientes van al paquete de lo que se va a evaluar, obviamente en esos casos no va a haber futuro. Yo les recomiendo a los más jóvenes que escojan muy bien el paciente que se va a operar. La cirugía de la hemorragia intraventricular ha cambiado, y la intracerebral también. El abordaje se hace por el frontal, Bruno. Realmente es menos traumático, porque igual tú lo que vas a tener un trayecto más largo en lo que es sustancia blanca, pero la corticotomía es la misma. Y las áreas frontales, sobre todo del lado derecho, son muy poco elocuentes y dejan menos secuelas cognitivas que, por ejemplo, en escoger una ruta que uno entiende que va más corta al hematoma y por el parietal o el frontal posterior o el mismo temporal es mucho más traumático. Más que la localización o colocación frontal, lo que me llamó la atención fue el grosor, pero parece que se tiene ese grosor para poder aspirar. Es que si no puedes aspirar, Bruno. El problema es ese. Si con uno muy fino, tú no vas a poder tener control de la aspiración. Y la aspiración es un problema porque tú puedes romper el vaso que provocó la hemorragia con el aspirador. Tiene que ser una aspiracióncita que es controlada y muy fina no la puede controlar. Ese es un problema. Eso es todo. Yo pienso que las conferencias fueron extraordinariamente nutritivas, refrescantes, actualizadas. Y Neuronorte sigue trabajando en la educación médica continuada. Muchas gracias. A los miembros de la directiva, tenemos una reunión ahorita, no se vayan los miembros de la directiva.